Y yo estaba súper feliz jugando con ella ahí, cuando de repente, se los juro, de la nada, a mí me hizo como un clic. Y dije, no quiero jugar más con ella, no quiero cuidarla más. Todo inmediatamente se puso oscuro. Era como, hagan de cuenta, una tormenta de arena, humo negro y muchos escombros como vidrios. Él está herido, pero está bien. Ya se lo llevaron para el hospital. Cuando ella me dice eso, yo escucho una moto. Pi, 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 pi. Una bala había caído justo en la cama de mi hermano y le cayó al lado. Bueno chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Georgie. Y yo soy Clary. Bueno gente, hoy vamos a hacer un video al cual y digo yo porque soy yo, le he estado sacando el cuerpo desde hace mucho rato. Es una historia que yo conocí cuando llegué a la casa de Jorge. Un día como que todos se sentaron y empezaron a hablar como del tema. Es fuerte, es una historia fuerte. Me acuerdo que el día que la contaron hubo lágrimas y sí, es bastante fuerte. Así es, voy a contarles una parte de mi vida que muy pocas personas conocen, muy pocas personas saben. Y pues igual, ustedes están en este canal es precisamente para eso, para conocernos de fondo. Y pues hoy quiero abrir mi corazón a contar esta historia. Por cuestiones de YouTube, de políticas y de temas, hay ciertas palabras que no voy a poder utilizar, así que les voy a estar cambiando el nombre o utilizando ciertos sinónimos. La idea es que ustedes estén familiarizados con ellas para que puedan entender muy bien el contexto. Así que pues como bien escucharon, es una historia de parte de George, así que yo me voy. Seré la camarógrafa el día de hoy. Hoy estaremos ustedes y yo solitos en el set. Chao. Bueno chicos, para empezar esta historia tengo que contarles un poco de dónde vivía y en qué entorno me encontraba en ese momento. Yo vivía en una ciudad que se llama Arauca, que su capital es Arauca. Para las épocas en las que yo vivía allá, que fue prácticamente toda mi infancia, ese lugar se encontraba en una condición bastante delicada con el tema del orden público. Cuando me refiero al orden público, conflictos entre las fuerzas militares y las fuerzas rebeldes. Vamos a hablarlo así. Aquí se conoce como la palabra que están viendo acá, pero como digo, por cuestiones no la voy a mencionar. Resulta que, para ser más exactos, en la zona donde yo vivía, o en el barrio donde yo vivía, teníamos justo enfrente, hagan de cuenta, mi casa es acá, la carretera enfrente, una cancha de fútbol, otra carretera principal como una autopista más o menos, y al otro lado de la autopista quedaba una infantería de marina. ¿Qué es una infantería de marina? Es como una parte del ejército militar que custodia como lo que es las fronteras, pero por la parte marítima. Bueno, ya no había mar. Arauca no tiene mar, pero sí tiene el río. Y para ponerlos un poco más en contexto, para los que no conocen Colombia, justo esa parte donde yo vivía, cruzando el río ya quedaba Venezuela. Entonces era una zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Teniendo ya el contexto de dónde me encontraba viviendo, como les mencioné anteriormente, en esa época, digo en esa época porque hoy en día ya ha mejorado la situación del orden público, en ese entonces sí era bastante delicado, demasiado. Nosotros incluso ya teníamos como estrategias cuando sucedían este tipo de cosas, y hablo de los atentados que sufríamos constantemente en el barrio por causa de la infantería de marina que teníamos delante. ¿A qué me refiero? A que esta gente, cada vez que quería hacerle daño a ese lugar, a ese puesto militar, los que llevábamos del bulto éramos nosotros por estar tan cerca. Entonces aquí podría quedarme contándoles muchas de las situaciones que vivimos, en que nos tocó salir corriendo, nos tocó meternos debajo de la cama, pasarnos por la casa del vecino, salir corriendo a medianoche huyendo del barrio, pues para protegernos de todos estos atentados que sufríamos constantemente. Suena feo decirlo, pero llegó un punto en el que ya estábamos tan acostumbrados que nosotros ya desarrollábamos como estrategias para desalojar, como para evacuar cuando se presentaban estas situaciones. Pero llegó un día que sucedió una tan grande que no hubo protocolo ni preparación que sirviera, porque realmente fue algo que no esperábamos, y es justamente de lo que les quiero hablar en esta historia. Esta historia de la que les voy a contar hoy sucedió en el año 2001. Me encontraba yo frente a la puerta de mi casa. Voy a intentar describir un poco para que nos podamos entender más o menos la situación. La casa en la que yo vivía era una casa de barrio. Cuando hablo de una casa de barrio, es como esas que tú abres la puerta y ya estás en la calle. No es ningún conjunto cerrado, no es ningún edificios, torres, ni nada por el estilo. Era una casa de barrio. Yo me encontraba en la puerta de mi casa, acostado en el piso en toda la entrada, jugando con mi hermanita que tenía tan solo un añito de nacida. Quiero ponerlos en contexto
contexto que en la ciudad donde les estoy contando la historia es tierra caliente, y al ser tierra caliente la gente tiene la costumbre de mantener la mayor parte del día sus puertas abiertas por este tema del calor. Entonces allá es muy común mantener las puertas abiertas, no es como acá, o bueno, donde sea tierra fría, que uno procura tener todas las puertas cerradas. Resulta que yo me encontraba ahí en la puerta de la calle jugando con mi hermanita. Yo estaba de la siguiente manera, acostado en el piso boca arriba con mi cabeza hacia la calle, y mi hermanita estaba acostada encima de mi pecho, de mi barriga. Ella era muy chiquitica, entonces yo ahí estaba jugando con ella. Yo estaba lo más de feliz porque con mi hermanita desde el primer día de nacida nos la llevábamos súper bien, éramos muy unidos. A ella le encantaba jugar conmigo, a mí me gustaba jugar con ella. Por alguna cuestión que yo les conté a ustedes en algún momento, que mi hermanita fue un regalo de Dios para mí, porque yo le pedí ese regalo a Dios, aún sin saber cómo venían los niños al mundo. Ella fue un regalo para mí y yo estaba súper feliz jugando con ella ahí, cuando de repente, se los juro, de la nada, a mí me hizo como un clic. Y dije, no quiero jugar más con ella, no quiero cuidarla más. Entonces yo la agarro, voy hasta el patio de la casa, o sea, atravieso la sala, la cocina, y voy hasta el patio de la casa donde se encuentra mi mamá lavando. Y le digo, mami, yo no quiero cuidar más a mi hermanita. Ella me dijo, yo estoy ocupada, estoy lavando, désela a su hermano para que lo ayude. Y yo le pregunté, ¿y dónde está mi hermano? Me dijo, está donde su tía. Mi tía, bueno, casualmente, aquí les cuento, en ese barrio, y más exactamente en la primera cuadra, era casi de pura familia. Era como que de la esquina estaba mi abuela, luego un tío, luego otra tía, nosotros, otros primos, otros tíos, así. Toda la primera cuadra era de pura familia. Y mi hermano, según mi mamá, me dice, está donde su tía Janet. Que mi tía Janet vivía como a 4 casas de nosotros. Yo tomo a mi hermanita, me voy hasta donde mi tía, pregunto por mi hermano y mi tía me dice, no, su hermano no está por acá. Entonces yo como, mi tía en ese momento había sido sometida a una operación y se encontraba en recuperación. Ella no podía como caminar mucho, entonces se encontraba en reposo ahí. Y ella me dijo, ay, préstame la bebé, yo la quiero cargar un rato. Entonces yo dije, bueno, ya que mi hermano no está, pues se la doy a mi tía. Se la entrego a mi tía, ella se queda con mi hermanita fuera de la casa, tengan presente esto, fuera de la casa, o sea, frente a la casa, y yo entro a la casa de ella y ahí se encuentran mis primas viendo televisión. Yo me siento con ellas a ver televisión, estábamos ahí, incluso me acuerdo del programa que estábamos viendo, es este que está apareciendo por acá. Solía verlo, no sé por qué me gustaba. Cuando de repente mi tía pega un grito y dice, uy, miren eso, miren el cielo. Yo salgo corriendo porque ya pues la verdad lo dijo muy asustada. Yo volteo a ver y lo que yo veo en el cielo son como, hagan de cuenta ustedes, sacos de cemento. No sé si han visto los sacos de cemento, que son como sacos de papel craft, y estaban, o sea, como que subían, llegaron hasta cierta altura y empezaron a caer, pero eran montones, eran muchísimos, y cuando iban cayendo yo nada más sentí cuando empezaron a sonar montones de artefactos explosivos, uno detrás de otro. Todo inmediatamente se puso oscuro, era como, hagan de cuenta, una tormenta de arena, humo negro y muchos escombros como vidrios, tierra, piedras, pero era como un remolino así, o sea, nos vimos envueltos en todo eso. Mi reacción, pues ya como lo que les conté anteriormente, teníamos un protocolo, por decirlo así, de cada vez que sucediera algo, la recomendación era o corremos hacia adentro y refugiarnos, tirarnos al piso, meternos a un baño, o en caso tal de que nos cogiera en la calle, era tirarnos al piso donde estuviéramos. Ya teníamos como eso programado. En ese momento yo reacciono, corro hacia el patio, pero todo pasó tan rápido. Cuando yo voy hacia el patio ya traían al esposo de mi tía, lo traían así colgado y el hombre tenía un hueco en la pierna. Se le estaba saliendo todo, parce. No puedo mencionar la palabra porque, como les dije, tenía un hueco en la pierna y se le estaba saliendo todo. Yo cuando vi eso quedé impactado y todos empezaron a gritar, vamos para afuera, vamos para afuera, vamos para afuera. Al parecer en el patio, qué sé yo, algo habrá caído y estaba peor, entonces todos corrimos para afuera. En ese momento a mí se me olvidó todo. Claro, en mi mente estaba el protocolo. Mi mamá siempre nos decía, corran, váyanse del barrio, salgan, no miren para atrás, no se regresen a buscar a nadie. Cualquier cosa nos encontramos todos allá, porque ya todos estábamos programados para eso. Yo corro hacia la calle y empiezo a correr a intentar salir del barrio. Mientras yo voy corriendo, doy la vuelta a la cuadra, a la siguiente cuadra del barrio queda el parque principal del barrio. Cuando yo doy la vuelta y llego al parque principal, me encuentro a mi abuela arrodillada orando. Yo creo que esa mujer creía que el mundo se estaba acabando por
por la manera en cómo estaba orando. Yo ya era un poco más consciente de qué estaba sucediendo. Me arrodillé, la abracé y le dije, abuela, vámonos, tenemos que correr. Y ahí al lado estaba un primo. Entonces mi primo me dijo, corra, que yo me encargo de ella, corra. Entonces yo en ese mismo momento salgo corriendo a intentar salir del barrio cuando me encuentro a mi mamá. Mi mamá iba cojeando y yo le veo el pie y tenía el líquido rojo en la pierna. Yo me asusté demasiado y le digo, mami, ¿está bien? Y ella me dijo, sí, yo estoy bien, vamos, corra. Y todos estábamos corriendo. Cuando yo empiezo a preguntarle, mami, ¿mi papá dónde está? Mi mamá, vamos, mami, pero ¿mi papá dónde está? Ella, tranquilo, vamos, él está bien. Mami, pero ¿dónde está? Yo quiero saber dónde está. Cuando ella ya se dio cuenta que yo estaba muy insistente preguntándole por mi papá, ella me dice, él está herido, pero está bien, ya se lo llevaron para el hospital. Cuando ella me dice eso, yo escucho una moto, pi. Y claro, había mucho ruido, había mucha gente corriendo, mucho estrés. Cuando en ese momento veo que meten al esposo de mi tía, el que traían arrastrando, lo metieron a un taxi, se lo llevaron y detrás venía una moto, pi. Cuando yo miro la moto pasar así, eran dos primos, uno manejaba la moto, mi papá en el centro y el otro primo atrás. Pero hermano, esa escena fue horrible porque yo vi a mi papá desmayado, totalmente desmayado, bañado en el líquido rojo. Bañado. Yo ahí dije, no, parce, que no, esto está demasiado mal. Pero claro, la adrenalina de uno en ese momento no le da tiempo como de ponerse uno a llorar o a tirarse, sino lo primero es correr. Ya el saber que de todas maneras lo estaban llevando al hospital daba un poco de tranquilidad, pero también preocupación de ver qué tan mal estaba. Voy a pausar un momento la historia ahí porque también tengo la historia de lo que pasó dentro de mi casa mientras yo llegué al punto que les acabo de contar. Entonces devolvemos un poquito la cinta. Cuando yo me voy de la casa a llevarle a mi hermanita, a mi tía, mi papá estaba durmiendo en la habitación principal que quedaba con ventana a la calle. Esa ventana tenía una particularidad y era que en ese momento, al no haber muchos recursos, optábamos por construir este tipo de ventanas. Entonces consta de ladrillos intercalados en el marco, en el hueco de lo que es la ventana, se ponen ladrillos intercalados como para tapar, pero que a la vez pueda circular algo de aire. Obviamente estas estructuras son hechizas, no tienen ningún tipo de soporte, cualquier fuerza dura puede tumbarla. En este caso, pues cuando mi papá se encuentra durmiendo ahí, mi papá se despierta, se sienta en la mesa del comedor que quedaba en toda la sala, cuando estalla el primer artefacto, que incluso uno de esos cayó justo frente a nuestra casa, él se levantó y la onda explosiva, lo botó contra la pared de la cocina. ¡Pum! A su vez, pues los que de pronto no conocen de este tipo de artefactos, cómo los fabrican, aparte de la pólvora que es la que hace que esto estalle, lo rellenan de muchos retazos de metal filoso para cuando ellos salgan disparados puedan hacer daño a lo que haya a su alrededor. Y este material se conoce como esquirlas. Entonces esas esquirlas salieron volando y se introdujeron en el cuerpo de mi papá, perforándolo, pues lo que le causó las heridas de gravedad que tuvo. En ese momento mi mamá, que estaba en el patio, sale corriendo a ver qué sucedió con mi papá. Cuando lo vio tirado en el piso, lo toma, lo ayuda a levantar, se van hasta el patio y nuestro patio lo dividía como una cerca de, eso lo conocemos como caña brava o guadua, más bien, que es como una madera. Hagan de cuenta que es como el bambú, pero mucho más grueso, se corta a la mitad y se crean como una especie de rejas. Eso era lo que nos separaba de la casa de atrás. Mi mamá en ese momento agarra a mi papá y se tiran contra la reja para tumbarla y poder pasar a la calle de atrás y poder seguir huyendo. Pues allí es donde toman a mi papá, los primos lo vieron, lo tomaron, agarraron una moto y se lo llevaron. Ahí vuelvo y empato la historia en el momento en que resultamos en la calle. Un pequeño detalle que se me escapó es que mi mamá, cuando yo me la encontré, ya estaba con mi hermanita. Entonces cuando yo la vi, yo fue como, ay, ¿verdad que yo tenía a mi hermanita? Pero como les digo, la mente en ese momento se me nubló y mi única reacción fue correr. Mi mamá me cuenta ya tiempo después que ella, una vez que dejó a mi papá con mis primos y se lo llevaron, ella sí se acordó de mi hermanita, se regresó y mi tía se estaba intentando levantar para poder huir y mi mamá tomó a la niña y la ayudó a ella a poder salir del barrio. Obviamente esto pasa en cuestión de segundos, de minutos. No hay tiempo de razonar, simplemente el instinto de supervivencia de uno le da para correr, huir, y ya después de que uno logra calmarse un poco es que empieza a pensar y comprender como, bueno, cómo hizo fulano, cómo hizo cómo hizo para salir. Son cosas que hoy en día no hemos podido explicar.
esa es como la parte fuerte de la historia. Nosotros logramos salir del barrio, duramos mucho tiempo por fuera porque dentro del barrio habían quedado muchos artefactos de estos sin detonar y eran un peligro para las personas. Ciertos amigos nos permitieron quedarnos en su casa, de hecho un tío nos permitió vivir en su casa durante varios meses mientras nosotros lográbamos a dónde ir. ¿Por qué? Porque nuestra casa quedó totalmente destruida. De hecho, la ventana de la que les hablé anteriormente, que era en ladrillo entrecruzado, esa ventana se cayó sobre la cama donde estaba durmiendo mi papá. ¿A qué voy con esto? Si mi papá de pronto no se hubiese levantado en el momento, porque él se levantó instantes antes de la detonación, seguramente este muro le hubiese caído encima. Las ventanas quedaron destruidas, las puertas quedaron totalmente desajustadas del marco, el techo se levantó completamente, la casa quedó totalmente en pérdida total. Unos días después, donde ya no había peligro, logramos volver al barrio donde sucedieron las cosas para sacar las cosas personales. Como les dije, todo quedó en total destrucción, fueron muchas cosas las que se pudieron rescatar y definitivamente no volvimos al barrio. Quiero mencionar esto porque nosotros muchas veces, como les dije anteriormente, habían sucedido varios casos, pero este fue el definitivo, el que definitivamente nos dijo se tienen que ir de acá, puesto a que nuestra casa quedó en total destrucción. Ese día nosotros nos dimos cuenta que lo habíamos perdido absolutamente todo. Fue muy triste, claro está, porque era nuestra casa propia, eran nuestras cosas que mis papás con mucho esfuerzo habían logrado conseguir para tener un hogar digno y todo se había vuelto escombros en ese momento. Como lo dije, era muy doloroso ver cómo lo que mis papás habían construido con tanto esfuerzo ya no servía, ya no existía. Pero nos dimos cuenta que lo más importante, que éramos la familia, estábamos juntos, estábamos bien y estábamos unidos. Sin importar si ya no teníamos casa propia, lo importante era que nos teníamos el uno al otro y sobre todo que teníamos a Dios en nuestro corazón. Dios reparó absolutamente todo lo que habíamos perdido, incluso más. Entendimos que hace mucho tiempo teníamos que salir de ese lugar, pero por obvias razones no lo hacíamos. Como les mencioné anteriormente, pasaron varias situaciones como estas, pero ninguna de esas nos llevaba a decir, hey, tenemos que irnos de acá, deberíamos irnos. Incluso recuerdo una vez que estábamos durmiendo cuando escuchamos un golpe muy fuerte, ¡pah!, en el techo. Nos quedamos, claro, timbrados porque, como les dije, nosotros estábamos ya predispuestos a que en cualquier momento pasaba algo y teníamos que estar preparados. Escuchamos eso, quedamos quietos, esperando a ver si sucedía algo más para reaccionar, pero no pasó nada. Y fue como que, ¿todos bien? ¿Todos bien? ¿Sí? Entonces como que listo, no pasó nada, nos fuimos a dormir otra vez. Al otro día mi mamá entra a nuestra habitación, a la habitación de mi hermano y mía, y ella se da cuenta que hay un roto en el techo donde entraba un rayo de luz increíble. Y claro, cuando ella nos despierta y nos dice, ¿y eso qué pasó ahí? Nosotros vimos ese roto que estaba justo encima de la cama de mi hermano. Y nosotros como, uy, qué increíble, o sea, ¿eso a qué horas pasó? ¿En qué momento sucedió? Nos acordamos del golpe de anoche. Le dije, mami, anoche sonó un totazo en el techo, pero no sabemos qué fue. Y mi mamá se quedó así y corrió a levantar a mi hermano y empezó a revisar las cobijas. Ella como que supo inmediatamente de qué se trataba y empezó a revisar las cobijas, y cuando encontró una bala había caído justo en la cama de mi hermano y le cayó al lado, y mi hermano se encontraba durmiendo en ese momento. Y ya para finalizar, quiero contar otra de esas circunstancias. Cierto día, eran como las 7 de la noche, mis papás se habían ido para la iglesia quedaba bastante lejos del barrio y nosotros nos quedamos en la casa de mi abuelita. Mi abuelita solía cuidarnos cuando mis papás no nos podían llevar. Le pedimos permiso a mi abuelita para ir a jugar a la cancha que quedaba justo enfrente de nuestra casa. Me fui con mi hermano, empezaron a jugar fútbol y como a mí no me gusta el fútbol, yo me quedé a un lado de la cancha viendo. Cuando de la nada empiezan a sonar estos artefactos una vez más, uno detrás de otro. El protocolo, corramos, salgamos del barrio, huimos. Gracias a Dios todos bien, no pasó nada frente a nosotros, pero pues sí le tocaba a uno como brincar entre el caos, entre los artefactos cayendo y detonando, y correr por su vida. Ese día igual nos desalojaron del barrio, mis papás no pudieron entrar, sino nos recibieron en la casa de unos familiares lejos del barrio, y hasta el otro día fue que logramos volver. Yo me acuerdo que cuando volvimos habían personas como del CTI, no sé, como esas personas que investigan lo que sucede, y estaban en la cancha. Nosotros nos acercamos como por chismosos a ver qué estaba sucediendo. Ellos tenían todo encercado y me acuerdo que habían como unas bolas así de grandes, estaban partidas y había mucho polvo negro regado, supongo yo que era la pólvora, estaban regados en la cancha. Cuando yo le pregunto a uno de los señores que qué era eso, me dijo, estas son las bombas que cayeron ayer, lo único es que estas que cayeron aquí no estallaron. Y yo le pregunto al hombre, ¿y qué hubiese pasado si hubiesen estallado? Me dijo, todos los que estaban aquí en la cancha no hubiesen quedado
con vida. Estas fueron muchas de las situaciones que sucedieron. Como les dije, tuvimos que abandonar totalmente nuestro barrio, nuestra casa, empezar de ceros, mis papás trabajando, nosotros empezamos a trabajar y empezamos a construir una nueva vida, a levantarnos nuevamente. Dios nos bendijo de manera sobrenatural y pudimos volver a recuperar incluso más de lo que teníamos cuando vivíamos en ese lugar. Dios en todo momento fue bueno. Fueron muchos años tratando de luchar como con ciertos traumas. De alguna manera yo quedé afectado por todas las cosas que detonaran. Globos, pólvora, incluso cerrar los ojos. Cuando yo me bañaba y cerraba los ojos, veía todo lo que sucedía en ese momento y no podía. Hubo un tiempo en el que tuve que como ducharme. Cada vez que entraba al baño era con la puerta abierta porque no podía. Si alguien tocaba una puerta, yo quedaba así como todo alerta. Pero bueno, fueron cosas que han venido sanando con el paso del tiempo. Cuando hablo de que Dios nos bendijo y nos dio mucho más de lo que teníamos en ese momento, fue porque nos permitió comprar nuevamente un lote, construir sobre ese lote y volver a construir nuestra casa. Ya por cuestiones de trabajo, de ministerio de mi papá, tuvimos que dejar Arauca, vender todo lo que teníamos e iniciar una nueva vida en el centro del país. Bueno, mi amor, tú ya habías escuchado esta historia, ¿verdad? Sí, la he escuchado un par de veces, como que se da en la conversación en familia. Es muy fuerte. Yo me acuerdo que una vez estaban como contando todo eso y yo estaba con los ojitos agüerapaditos como... Porque pues es algo que yo no viví. Claro. Yo viví como en el extremo contrario, que fue tranquilidad toda la vida. Entonces escuchar algo así era como, Dios santo, que... Y es un tema que digamos que a mí me afecta mucho, como ver todo ese tema de orden público, a mí como que me... Sí, como les dije, era un tema que estaba evitando mucho tiempo, pero nada, no es que en este momento aún me afecte, pero sí es bastante fuerte de contar. Y pues como le decía Jorge, es como para que conozcan un poquito más del trasfondo, de dónde venimos y pues que conozcan más de quiénes somos en realidad, ¿no? Que es el objetivo del canal. Y ya para concluir un poco, yo lo que quiero resaltar de esta historia no es como, pobrecito Georgie, todo lo que tuvo que vivir. Ya eso pasó, gracias a Dios estamos bien. Lo que yo quiero resaltar aquí es cómo la mano de Dios y la fidelidad de Dios estuvo desde ese momento, incluso antes, porque como les dije, fueron muchas las historias. Aquí puedo quedarme contándole un montón de ellas, pero por cuestiones ilegales de YouTube no las puedo hacer con tanta libertad. Pero como les dije, lo que quiero resaltar es cómo la mano de Dios estuvo en cada detalle, empezando desde el momento en que a mí de la nada se me quitaron las ganas. Yo no lo entiendo, cómo se me quitaron las ganas de jugar con mi hermanita cuando la estaba pasando súper bien. Ahí entendí que fue Dios diciéndome, hey, levántate de ahí que algo malo está por pasar. Como mi papá, un instante antes de que esta cosa explote, se levanta de la cama y un muro cae sobre la cama donde él está. Como en un momento cae una bala perdida en la cama de mi hermano y gracias a Dios no lo tocó. Como cuando estábamos reunidos en una cancha estallan un montón de artefactos menos los que donde nosotros nos encontrábamos. Pero muchos los momentos en los que Dios estaba poniendo su mano. Tal vez muchos de los que están escuchando esta historia dirán, wow, este man estuvo de buenas, estuvo de suerte. Pero realmente no es suerte, muchachos. Yo siempre he creído y he entendido que la mano de Dios siempre está sobre nosotros. Tal vez lo vemos o incluso le damos los créditos a Dios solo cuando vemos el momento de estuvimos al borde del peligro, estuvimos en situaciones que dijimos, de esta no me salvo. Pero realmente la mano de Dios está en todo momento, que incluso nosotros ni cuenta nos damos que estuvimos en riesgo. También es muy bonito saber cómo sí se perdieron muchas cosas materiales, pero el valor tan grande que se le da a wow, todos estamos bien, no nos pasó nada que pudo ser más grave, porque evidentemente pudo ser más grave. Es bonito ver cómo Dios estuvo presente en la vida de cada uno, como cuidándolos. Me cuida mi esposo. Por eso les queremos compartir este Salmo 121:5 y dice: Dios te cuida y te protege, Dios está siempre a tu lado. Durante el día el sol no te quemará, durante la noche no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Yo siento que una de las cosas que tenemos que hacer hoy en día es agradecerle a Dios si no han tenido que pasar situaciones como esta, pero también agradecerle a Dios para los que la vivimos, que estamos bien en este momento. Es real que Dios nos cuida, es real que Dios nos protege. Como mencioné en un video anterior, el estar con Dios o el tener a Dios o que Dios me cuida no quiere decir que no te va a pasar absolutamente nada. La promesa de Él está en que no importa la situación por la que estés pasando, Él va a estar ahí guardándote, va a estar ahí cuidándote. Es hermoso ver esto porque cada situación que pasa y uno ve
cómo la mano de Dios está sobre uno, evidencia cada día más lo real que es Dios, evidencia cada día más lo fiel que es con nosotros. Entonces eso nos hace sentir tranquilos, eso nos hace sentir seguros, no en el ámbito de que me voy a sentir inmortal porque sé que Dios me va a cuidar y nunca me va a pasar nada malo, no, pero sabemos que Él siempre va a estar ahí guardándonos, protegiéndonos. Como dice la palabra, pasaremos por el fuego, quiere decir, sí, van a venir problemas, van a venir inconvenientes, van a haber situaciones horribles, vamos a estar en peligro, pero no te quemarás, dice la palabra. Es decir, vamos a pasar por esas situaciones, pero vamos a estar a salvo. Además de que es importante, como también lo hemos dicho, muchas veces Dios permite que pasen ciertas cosas para como irnos llevando hacia el lugar que Él tiene preparado para nosotros. Posiblemente si no hubiese pasado esta situación así de fuerte o de esa magnitud, seguirían allá. Es verdad, de hecho nosotros lo hablamos como familia, ¿no? Con esto no quiero decir que así sea, pero como familia siempre llegamos a la conclusión de que Dios muchas veces nos decía, salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí, pero nosotros no lo hacíamos porque realmente era como, pero ¿y para dónde nos vamos a ir? ¿Sí? Tuvo que ser de esa manera. Ahora no vayan a interpretar de que, ay, entonces Dios les mandó todas esas cosas para que se fueran. No, simplemente llegó un momento en el que definitivamente teníamos que hacerlo, teníamos que entenderlo, y es increíble porque a partir de ahí fuimos mucho más bendecidos de lo que éramos cuando estábamos en ese lugar. Alguna vez escuché una frase que decía, tengo miedo como encontrarme más con Dios porque siento que va a coger mi vida y le tenemos miedo a los procesos, es verdad, pero esos procesos nos llevan a lo que digo, al camino que Dios tiene preparado para cada uno, que siempre el camino que Dios tiene preparado para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros nos podemos preparar. Así es. Y bueno, chicos, espero les haya gustado la historia, espero no se hayan asustado, no se hayan perturbado. Gracias por quedarse hasta el final escuchando la historia. Dejen en los comentarios qué opinan, qué piensan, si han pasado por este tipo de situaciones o incluso diferentes, pero pues que ustedes sienten que Dios estuvo ahí. Déjennos leer el momento en el que ustedes dicen, Dios me salvó, Dios me ayudó. Por acá les dejamos nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos. No olviden que estamos subiendo videos todos los lunes y los jueves por este mismo canal. Y que también hacemos transmisiones los viernes o sábados a las 7:30 p.m. por este canal. Y no siendo más por este video, muchachos, nos vemos en el próximo. Chao. Chao.